Tipos de shock. Primeramente iremos viendo cuántos tipos de shock existen y hay 4. El shock obstructivo, hipovolémico, cardiogénico y el distributivo, el que tiene más subdivisiones. Y vamos a comenzar la explicación con el shock obstructivo. En el shock obstructivo o el shock obstructivo se da debido a una consecuencia de un fallo miocárdico extrínseco. Dice extrínseco porque el fallo no se está dando en el corazón, sino está fuera del corazón. Y existe una obstrucción aguda del flujo en la circulación. Y las causas más frecuentes del shock obstructivo son primeramente el tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. Seguido a esto está el shock hipovolémico, que esto se puede subdividir en el shock hipovolémico hemoságico y no hemoságico. Como dice shock hipovolémico, en este tipo de shock hay una disminución del contenido vascular. Esto ya sea por pérdida o por acumulación de líquidos en un tercer espacio. Y las causas más frecuentes se pueden dividir si se trata de shock hipovolémico hemoságico o no hemoságico. Una de las causas más frecuentes es las hemosagias. Eso sería shock hipovolémico hemoságico. Y como los vómitos, diarrea y quemaduras pertenecerían al shock hipovolémico no hemoságico. Continuamos con el shock cardiogénico. En esto esto se da debido a una existencia de un fallo miocárdico intrínseco. En este shock cardiogénico o en este tipo de shock, el fallo netamente va a estar en el corazón, como dice miocárdico, entonces el problema estará en la capa media del corazón, donde va a haber o donde va a existir un descenso en el aporte sistémico de oxígeno por un deterioro agudo o crónico de la función cardíaca. Y las causas más frecuentes, primeramente tenemos el infarto agudo de miocardio, seguido a eso las miocarditis y la insuficiencia valvular aguda o las valvulopatías. Y el final, que es el shock distributivo, el que tiene más subdivisiones. Vamos a comenzar con el shock distributivo séptico, donde esto se da debido a una respuesta inflamatoria sistémica tras una infección bacteriana. Mientras que el shock distributivo endocrinológico, esto se debe a una insuficiencia córtico suprarrenal aguda. Un ejemplo de esto sería la enfermedad de Addison. Y el shock anafiláctico se debe más que todo a una reacción inmunológica grave generalizada, o sea, en todo el cuerpo. Y el shock distributivo neurológico se da debido a una alteración del sistema nervioso central por lesión medular o bloqueo farmacológico. Y el distributivo farmacológico se debe a causas farmacológicas o productos tóxicos. Ahora sí, en esto ya recién vamos a definir al shock en sí. Por ejemplo, entonces, la definición de shock sería un estado patológico caracterizado por la hipoperfusión tisular en diferentes órganos y sistemas que puede conducir a fallo multiorgánico. Y aquí vamos a ver los síntomas comunes y los síntomas específicos y el tratamiento de cada tipo de shock. Los síntomas comunes de shock hipovolémico, cardiogénico y distributivo. Los síntomas comunes van a ser que todos estos tipos de shock van a tener la tensión o la presión arterial disminuida. Entonces, el paciente que tenga cualquier tipo de shock estará hipotenso. Pero no solo esto, sino también van a tener oliguria todos los tipos de shock. Ya, y vamos a comenzar con los síntomas específicos y vamos a empezar con el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico va a haber una vasoconstricción periférica, taquicardia, que si nosotros al examen físico general de los miembros superiores hacemos el llenado capilar, estará mayor a 2 segundos.
Debido a esto, no solo debido a la taquicardia, sino debido también a la vasoconstricción periférica, ya que con esto la circulación está disminuyendo a los órganos no vitales y el pulso va a estar débil. El tratamiento de shock hipovolémico, primeramente están los hemoderivados, los cristaloides, como por ejemplo la solución al 0,09%, los coloides y los vasopresores. El shock cardiogénico, los síntomas específicos del shock cardiogénico van a ser crepitaciones. En sí son crépitos, se le dice crepitaciones ya que esto va a estar en los dos campos pulmonares, ya que si nosotros auscultamos en los campos pulmonares, no vamos a escuchar murmullo vesicular conservado, que es lo normal, sino vamos a escuchar crépitos. Y se dice crepitaciones cuando este crépito está en los dos campos pulmonares. Edema pulmonar y asgmias. El tratamiento de shock cardiogénico, primeramente está la bombutamina, balón de contrapulsaciones, asistencia ventricular y trasplante cardíaco. Cuando el shock cardiogénico está en estado de edema pulmonar o crepitaciones, también una de las elecciones en el tratamiento son los diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida de 40 miligramos por vía endovenosa. El shock distributivo, los síntomas específicos del shock distributivo anafiláctico, el síntoma específico es que va a tener edema en la glotis. El shock distributivo neurogénico es que los síntomas específicos van a ser que este paciente va a estar bradicárdico y va a tener priapismo. Y del shock séptico, los síntomas específicos van a ser que este va a tener signos y síntomas de infección, ya que esto se debe más que todo a una infección bacteriana. Tratamientos del shock distributivo anafiláctico, primeramente o de primera elección está la adrenalina, esto por vía endovenosa, corticoides y antihistamínicos. Del shock distributivo neurogénico tenemos primeramente o de primera elección los vasopresores y antibiótico-terapia para la infección bacteriana. Y del shock distributivo séptico está la atropina. Y ahora iremos desenglosando cada uno de estos tipos de shock que ya fuimos en las anteriores imágenes. Y vamos a comenzar con el shock hipovolémico. Y la definición de shock hipovolémico es que hay una disminución del volumen sanguíneo. Y la fisiopatología se da debido a una pérdida de agua del 15 o 20% al volumen circulante, donde el gasto cardíaco va a disminuir y la resistencia vascular va a aumentar. Es por eso que con esto va a haber un incremento en la resistencia vascular sistémica y mantiene la presión arterial mediante un lapso breve a pesar de la disminución del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco y la presión arterial se reduce a cero cuando alrededor del 30 al 40% del volumen total de sangre se ha retirado o el paciente ha perdido debido a una hemorragia o debido a una diarrea o quemadura. Y las causas más frecuentes, primeramente tenemos la pérdida de sangre total, como por ejemplo sería shock hipovolémico de tipo hemorrágico. Tenemos entre otros la pérdida de sangre en las quemaduras, pérdida de líquidos extracelulares como por ejemplo en la diarrea, deshidratación grave, que esto ya sería shock hipovolémico no hemorrágico. Y el cuadro clínico que va a presentar el paciente que está o que tiene shock hipovolémico es que va a tener un gasto cardíaco bajo, su tensión arterial o la presión arterial va a estar bajo, entonces este paciente estará hipotenso, su frecuencia respiratoria va a estar elevada y entonces estará en estado de taquicnia y la frecuencia cardíaca va a estar aumentada y también es por eso que el paciente va a estar taquicárdico. Otros síntomas que va a presentar va a ser que el paciente va a presentar oliguria, hipotermia, agitación e instabilidad, dolor precordial o hipoperfusión miocárdica, piel fría, pálida y sudorosa o diaforética, que se lo dice en terminología médica al sudor.
Y el tratamiento. Y el objetivo del tratamiento es restaurar el volumen vascular, corregir la causa del shock, si hemorragia en hemorragias activas, minimizar pérdida de líquido, como por ejemplo con técnica anafiláctica, monitorización de qué, de la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y también se debe evaluar la escala de Glasgow y también se debe monitorear la diuresis, control del dolor, administrar tratamiento y prevenir complicaciones. El shock cardiogénico o la definición del shock cardiogénico es que hay una alteración de la función cardíaca. En esto, como vimos en la primera imagen, es que la falla o el problema va a estar en la capa media del corazón. Es por eso de donde va a empezar el problema. Pero eso solo es un ejemplo. No pasa así tal en la capa media en todos los tipos de shock cardiogénico. Y la fisiopatología es que sin importar la causa, los procesos con shock cardiogénico van a tener un volumen de latido disminuido y el gasto cardíaco aumentado, la cual va a provocar una perfusión insuficiente para satisfacer las demandas celulares de oxígeno. Y la norepinefrina va a producir un aumento de la resistencia vascular, va a incrementar la poscarga y va a contribuir al deterioro de la función cardíaca. Y entre las causas más comunes tenemos primeramente la lesión miocárdica, que esto se da debido a un infarto agudo de miocardio. Tenemos arritmias prolongadas, lesión vascular aguda, defecto del tabique ventricular y la cirugía cardíaca. Y el cuadro clínico que va a presentar el paciente con shock cardiogénico va a ser que el paciente va a estar hipotenso. No solo eso, sino otros síntomas en su cuadro clínico va a tener oliguria, crépitos en los dos campos pulmonares, edema pulmonar y arritmias. Y el objetivo del tratamiento primero se debe dar un medicamento que aumente la fuerza de la contracción sin que afecte el cronotropismo, como por ejemplo la dobutamina o mirinona. Y cuando el paciente tiene edema pulmonar, también se le puede dar diuréticos de ASAC. Uno de esos está la furosemida. Furosemida que se le puede dar por vía endovenosa de 40 miligramos. El shock distributivo. Primeramente, la definición del shock distributivo es que en este tipo de shock va a haber una vasodilatación excesiva y distribución anómala del flujo sanguíneo. Y la fisiopatología es que en el shock anafiláctico va a estar mediado esto por mecanismos inmunitarios hacia la sangre, donde va a haber vasodilatación de arterias y vénulas, y esto se va a acompañar de edema laríngeo y broncoespasmo. Mientras que en el shock o la fisiopatología del shock séptico es que va a haber una activación celular que va a ocasionar la liberación de mediadores proinflamatorios, como por ejemplo las citoquinas. Va a haber reclutamiento de leucocitos, liberación de factor necrosis tumoral alfa e interleucina 1. Y con esto se va a complementar la inflamación, donde va a haber lesión endotelial más aumento de la permeabilidad, más aumento de la liberación del óxido nítrico, que este es un vasodilatador potente, con lo que va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica. Y esto nos va a llevar a una hipovolemia secundaria a dilatación arterial. Y entre las causas más comunes tenemos reacciones a medicamentos, reacciones a alimentos, como por ejemplo las nueces, veneno de insectos o picaduras, látex, infección grave debido a una respuesta histamínica o a esta. Y el cuadro clínico que va a presentar el paciente o la paciente con shock distributivo va a ser que este paciente va a estar hipotenso. Otros signos y síntomas agregados a su cuadro clínico va a haber oliguria, edema de glotis, bradicardia, priapismo y signos y síntomas de infección. Y el tratamiento más que todo, primeramente está adrenalina por vía endovenosa, corticosteroides, antihistamínicos, vasopresores y antibioticoterapia.
Ya. Y si nosotros estamos frente a un paciente con shock o si a nosotros nos llega un paciente choqueado, nosotros cómo podemos reconocer qué tipo de shock tiene ese paciente. Y para eso nos vamos a hacer dos preguntas claves. La primera pregunta es reconocer si es shock séptico, hipovolémico, obstructivo, cardiogénico o es que ese shock viene en combinación, uno o dos shocks en común. La primera pregunta es, ¿cómo está su gasto cardíaco? Nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿cómo está su gasto cardíaco? Y eso nosotros podemos saberlo simplemente tocando la piel del paciente que está choqueando. Primeramente, en el shock hipovolémico, obstructivo y cardiogénico, eh, su piel va a estar fría, pálida y diaforética. Va a tener pulso débil, va a haber llenado capilar mayor a 2 segundos, va a haber presión presión de pulso disminuido. Mientras que en el shock séptico, su piel va a estar caliente, la calidad de pulso va a ser fuerte y el llenado capilar va a ser menor a 2 segundos y la presión de pulso va a estar incrementada. Con esto nosotros podemos saber si el gasto cardíaco del paciente está disminuido o está aumentado, ya que en el shock obstructivo, hipovolémico y cardiogénico va a estar disminuido, mientras que en el shock séptico va a estar aumentado. La otra pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cómo está el volumen intramuscular? En el shock obstructivo cardiogénico va a haber una ingurgitación yugular, va a haber ruidos cardíacos agregados como la S2 o S3 y va a haber edema presente, mientras que en el shock hipovolémico la vena yugular va a estar plana, o sea, eso quiere decir que no va a haber ingurgitación yugular. Los ruidos cardíacos van a ser normales y no va a haber edema. Y en el shock cardiogénico va a haber edema pulmonar. En el shock obstructivo va a estar taponeado, otro va a tener neumotoras, el sonido respiratorio va a estar claro y va a tener un sonido ausente unilateral. Y si algo no cuadra con esto es que hay combinación de shock, como por ejemplo shock hipovolémico o shock obstructivo. Y también se puede deber a un choque refractario o un choque indeterminado, si es que algo no cuadra.